Bienvenida. Hoy nos metemos de lleno en el capítulo 3 de este informe técnico que es fascinante. Habla de la bioingeniería del llamado hardware vivo. Sí, un tema que parece sacado de una novela, la verdad. Totalmente. Y es que el punto central es una transformación brutal. El paso de ver la biología como, no sé, como un arte, casi una alquimia, a verla como una ingeniería de precisión. A escala industrial. Exacto. Eso es. Y para entender la magnitud de esto hay que pensar de dónde venimos, ¿no? Claro. El informe lo describe muy bien. Históricamente, crear organoides cerebrales era como fabricar copos de nieve. Imposible que salieran dos iguales. Imposible. Cada uno salía de su padre y de su madre, con formas, tamaños, composiciones, todo diferente. Y claro, para la computación biológica, Era un obstáculo insalvable. totalmente. No puedes construir un ordenador fiable si cada transistor es impredecible. Hacía falta un estándar, pero ya, pasar del artesano al ingeniero. Exacto. Esa variabilidad, esa naturaleza de copo de nieve, era la mayor fuente de lo que en ciencia llamamos ruido. Es el enemigo número uno de la reproducibilidad. Claro. Si cada unidad de procesamiento biológico, que el informe las llama BPU, por Biological Processing Unit, es única, pues es imposible replicar un experimento, Ni comparar resultados. ni mucho menos construir sistemas complejos que escalen. La industria necesitaba, y esto es la clave, eliminar la aleatoriedad. Crear un hardware vivo con una ficha técnica, con especificaciones garantizadas. Como un chip de silicio. Exactamente igual que se fabrican millones de chips de silicio idénticos. Vale, vamos a desgranar esto porque el concepto es potentísimo. Si el silicio es la base, la materia prima de la computación de siempre, ¿cuál es el silicio de la inteligencia organoide? O sea, ¿por dónde empiezas a estandarizar algo que está vivo? Pues empieza por la semilla. La respuesta que da el informe, y que ha adoptado toda la industria, es una línea celular muy específica. Una. La CAL-OFL2.1J. Esta línea de células madre pluripotentes inducidas, las iPSC, fue seleccionada después de un proceso de criba enorme para ser el estándar de oro, el silicio del wetware. ¿Y qué tenía de especial? ¿Por qué esta y no otra? Pues se eligió por dos motivos principales: su estabilidad genética y su neutralidad. Neutralidad. Sí, proviene de un donante masculino de entre 55 y 59 años, de ascendencia británica blanca. Y, lo más importante, se verificó genéticamente que no portaba ninguno de los alelos de riesgo conocidos para las principales enfermedades neurodegenerativas. Como el Alzheimer o el Parkinson. Exacto. Esto es fundamental para asegurar lo que el informe llama la durabilidad del bioprocesador. No quieres que tu ordenador biológico desarrolle el equivalente a una demencia en los 6 meses. Para un momento, esto es alucinante. O sea, ¿no es que encontraran la célula perfecta por casualidad? No, para nada. Es que la seleccionaron con un criterio de ingeniería a larguísimo plazo. Pero es que la historia no acaba ahí, ¿verdad? Porque según el informe no era perfecta del todo. Hubo que repararla. Efectivamente. Y este es uno de los puntos más espectaculares. La línea original, aunque era muy buena, tenía una pequeña mutación en un gen llamado ARID2. ARID2. Sí. Este gen es como un director de orquesta, regula cómo se leen otros genes cuando la célula madre se convierte en neurona. Y ese pequeño defecto era como una nota desafinada que introducía inconsistencias. O sea que, incluso con la mejor materia prima, seguía habiendo una fuente de ruido, un fallo en el sistema operativo. ¿Y qué hicieron? Pues ingeniería genética de precisión. El famoso CRISPR, me imagino. Justo. El CRISPR-Cas9. Lo usaron como si fueran unas tijeras moleculares, para entender, ¿no? Para cortar y pegar ADN. Exacto. Entraron en el genoma, cortaron esa secuencia defectuosa del gen ARID2 y, la reemplazaron por la versión correcta. La versión de fábrica, por así decirlo. Eso es, lo que en genética se llama el estado salvaje o wild type. Fue como instalar un parche de firmware al ADN. Sin ese parche, toda la estandarización posterior se vendría abajo. ¿Me estás diciendo que antes de construir nada, tuvieron que ir a la arena de la playa y corregir la estructura molecular del silicio? Es un nivel de control que cuesta asimilar. Es que no había otra opción. Corregir esa mutación garantiza que cada lote de células en cualquier fábrica del mundo que use el estándar KF2.1J responda de manera predecible, uniforme.
Que todas las CPUs biológicas que salen de la cadena de montaje tengan exactamente el mismo genoma base. Eliminando el ruido genético de raíz. Y no solo eso, a partir de esta base genética idéntica, de esta base perfecta, se han creado cientos de variantes, las llamadas líneas isogénicas. ¿Qué son exactamente? Son clones de la COLF 2.1J en los que se ha introducido a propósito una única mutación específica. Ah, vale. Por ejemplo, una mutación asociada al Alzheimer. Y esto te permite comparar el rendimiento de dos organoides que son idénticos átomo por átomo, excepto por una única letra en su código genético. Es el test AB definitivo. Un nivel de control para investigar enfermedades que antes era, impensable. Entiendo la idea para la investigación, pero al crear un estándar tan homogéneo para la computación, ¿no se corre el riesgo de crear un monocultivo biológico? Si aparece un problema, una vulnerabilidad, ¿no afectaría a todos los sistemas por igual? Esa es una pregunta clave y es un debate que existe en el sector. La respuesta del informe y de la industria en general es doble. Primero, que ahora mismo la consistencia es mucho más importante que la diversidad. Necesitamos entender las reglas básicas antes de jugar con excepciones. Tiene sentido. Y segundo, en el futuro se podrían usar diferentes líneas estándar, igual que hoy tenemos procesadores de Intel, de AMD o de ARM. Pero primero hay que conseguir que la primera funcione a la perfección. Vale, ya tenemos la materia prima perfecta, el lingote de silicio biológico. Pero de nada sirve si luego la pones en manos de un cocinero que cada día le echa una pizca de sal diferente. El siguiente paso, según el informe, era la fábrica. Y la solución fue radical: eliminar por completo al ser humano. Es que el error humano era la segunda mayor fuente de variabilidad, justo después de la genética. Y era un problema mayúsculo. Me lo imagino. Diferencias sutiles, ¿eh? La temperatura de los medios de cultivo, la fuerza con la que un técnico pipetea, o un simple retraso de unas horas en alimentar las células. Todo eso podía arruinar la consistencia de un lote entero. El caos del mundo analógico. El pobre técnico de laboratorio que se queda atascado en el tráfico un lunes y sin saberlo acaba de invalidar un experimento de 1 millón de euros. Has dado en el clavo. Esos efectos de lote eran la pesadilla de los laboratorios. Cada vez que empezabas un cultivo nuevo, era cruzar los dedos. Para una industria que quiere fabricar millones de unidades, esa incertidumbre es sencillamente inaceptable. Y aquí es donde entra en juego una plataforma con un nombre muy evocador: Celexpress.ai. La llaman una fundición biológica autónoma. Sí, la verdad es que el nombre de fundición biológica le va que ni pintado. Es un sistema robótico masivo, totalmente integrado, que se encarga de todo el proceso de cultivo, desde la célula madre hasta el organoide maduro. O sea, todo automatizado, todo. Tiene un brazo de pipeteo de altísima precisión que opera en un entorno con control térmico absoluto para evitar el choque de frío en las células, algo que se sabe que puede alterar su expresión génica. O sea que no es solo un robot que mueve líquidos de un sitio a otro. Para nada. Integra incubadoras automatizadas que no solo mantienen la temperatura y el CO2, sino que agitan suavemente los cultivos con un movimiento orbital. ¿Y para qué sirve la agitación? Es esencial para los organoides, que son estructuras 3D. La agitación asegura que los nutrientes y el oxígeno lleguen bien a todas las células, incluso a las del centro del organoide, y evita que se peguen entre ellos de forma descontrolada. Momento. Entonces no hablamos de un simple brazo robótico que repite una tarea programada a las 9 y a las 5. En el informe se insiste en que la clave es que este robot piensa, que no sigue un horario fijo, sino que toma decisiones. Justo. Esa es la revolución. El sistema no sigue un reloj, sigue la biología. Utiliza un sistema de imagenología y un montón de algoritmos de inteligencia artificial para analizar los cultivos en tiempo real. Miles de veces al día. ¿Cómo funciona eso? Pues, por ejemplo, una red neuronal convolucional que está entrenada con millones de imágenes. Mide el porcentaje exacto de confluencia de las células, es decir, cuánta superficie de la placa han cubierto. ¿Y para qué sirve saber eso? Es vital. Si el sistema detecta que un cultivo ha alcanzado el 80% de densidad a las 3 de la madrugada de un domingo, no espera al lunes. Un humano no estaría ahí para hacerlo. Entiendo. Esto garantiza que las células siempre estén en su fase de crecimiento óptima. En el laboratorio la llamamos la fase logarítmica, que es cuando están, como en su adolescencia, creciendo a toda velocidad, sanas. Si las dejas pasar de esa fase, envejecen y la calidad del lote cae en picado. El robot se asegura de que siempre estén en su punto álgido.
Y me imagino que también hará un control de calidad. Constantemente. Si la IA detecta en un pocillo una contaminación o que las células tienen una forma rara, lo marca. Y puede decidir de forma autónoma descartar ese pocillo para no malgastar reactivos que cuestan un dineral en un producto que ya sabe que va a ser defectuoso. Es un filtro de calidad en tiempo real. Exacto. Asegura que solo los organoides que cumplen las especificaciones siguen adelante en la cadena de producción. Tenemos la materia prima perfecta, la Colf 2.1 Hot. Y tenemos una fábrica robotizada y dirigida por IA, la CellExpress.ai, que elimina el error humano. El siguiente paso lógico es la inspección final. ¿Cómo se certifica que el organoide está listo para computar? ¿Qué se mide para darle el sello de aprobado? Pues el informe detalla una serie de métricas de control de calidad, el QC, que son muy estrictas. Cualquier lote de organoides debe superar estos umbrales para ser certificado como grado Colf 2.1J. Las especificaciones técnicas del bioprocesador. Eso es. Lo primero, la estabilidad genómica. Periódicamente se hace un cariotipo para asegurar que las células tienen el número correcto de cromosomas. Comprobar que el hardware no se ha corrompido. Básicamente. El segundo punto es la validación de la pluripotencia. Antes de convertirlas en neuronas, hay que asegurarse de que las células madres siguen siendo, células madre. Se les induce a diferenciarse en los 3 tipos de tejido embrionario. Ectodermo, mesodermo y endodermo. Exacto. Y se debe demostrar con marcadores que pueden hacerlo con una eficiencia cuantificable. Es como comprobar que la materia prima sigue siendo versátil antes de especializarla. Y supongo que la prueba final, la más importante, es ver qué tal se les da a convertirse en neuronas. Y no valdrá cualquier tipo de neurona, imagino. Para nada. Esa es la métrica final y la más crítica, la eficiencia de diferenciación neuronal. Se exige un rendimiento superior al 90% en la generación de un tipo muy concreto de neuronas. ¿Cuáles? Las corticales glutamatérgicas. Eso suena muy técnico. ¿Por qué esas en particular? Dicho en plata, son las neuronas activadoras, las que envían las señales de adelante. Son el motor principal de la computación en la corteza cerebral. Y las otras son las inhibidoras, ¿no? Eso es, las GABAérgicas, que envían señales de para. Si tuvieras demasiadas de estas, sería como intentar acelerar un coche con el freno de mano puesto. Necesitas una mayoría aplastante de aceleradores. O sea, más de un 90%. Más de un 90%. Así te aseguras de que el organoide tenga una alta densidad neuronal, buena conectividad y esté listo para la actividad computacional. Y hay otro detalle que menciona el informe, la esfericidad perfecta. ¿Es solo por estética? En absoluto. Es una métrica funcional clave. Una esfera perfecta, que es un resultado directo de esa agitación controlada, es un indicador de salud. ¿En qué sentido? Significa que el organoide ha crecido de manera uniforme y que la difusión de nutrientes ha sido homogénea. Un organoide deforme probablemente tiene un núcleo necrótico, muerto por falta de oxígeno, y eso lo invalida para la computación. La forma perfecta es un sello visible de un proceso perfecto. Bien, creo que el puzzle encaja. Resumiendo todo este viaje, para pasar de la biología artesanal a la industrial, lo primero fue estandarizar la materia prima. La Colf 2.J genéticamente reparada. Luego, construir una fábrica autónoma, la CellExpress.ai, que elimina el error humano y usa la IA. Para producir miles de organoides idénticos. Y el paso final, un control de calidad riguroso que certifica que cada unidad cumple unas especificaciones técnicas muy concretas. Primera generación de lo que el documento llama BioSoc, Biological System on Chip, a escala industrial. Ya no hablamos de cultivos impredecibles que dependen de la suerte. No, ahora es una cadena de producción. Una cadena de producción fiable, predecible y escalable que genera unidades de procesamiento biológico con características conocidas y reproducibles. La base de la ingeniería del wetware ya está aquí. Así que ya tenemos el procesador biológico, fabricado en serie y con garantía de calidad. La base está puesta. Pero claro, esto nos deja con la pregunta del millón, que es precisamente el tema del siguiente capítulo del informe. Ahora que lo tenemos, ¿dónde está el puerto USB? ¿Cómo lo enchufamos al mundo digital? ¿Cuál es la interfaz entre la máquina de silicio y el tejido vivo?